le quiero mostrar algo que el Espíritu de Dios me ha dado a mí ya hace tiempo y que está dentro de las costumbres que tal vez tenemos los cristianos y que es parte de alguna estructura que necesitamos sacarla. Esto es algo muy común que suele pasar en el cristianismo, en las personas cristianas. Y es esperar que Dios nos solucione las cosas. Como sabemos nosotros que Dios tiene el poder, que Dios es el poderoso, que Dios puede sanar, que Dios puede salvar, que Dios puede hacer absolutamente todo, nos quedamos con que, Señor, hacé por nosotros, por favor. Oramos para que el Señor nos sane, oramos para que el Señor haga absolutamente todo. Y el Espíritu Santo me dio hace un tiempo este título. Dios todo lo puede, ya lo sabemos. Lo sabemos nosotros y lo saben las personas que nunca han escuchado su palabra. Lo sabrán porque seguramente cualquier cristiano tiene alguna persona conocida que no ha pisado una iglesia, no ha escuchado nunca la palabra de Dios. Es más, se niegan a escuchar porque no les interesa, pero igualmente reconocen el poder de Dios, reconocen que Dios todo lo puede. El tema es que el Espíritu Santo quiere decirnos hoy algo clave, y es el título del mensaje de hoy. Dice, Dios todo lo puede, ¿y usted? Hay un tema. Sí, perfecto, nosotros sabemos que Dios todo lo puede. Pero ¿y nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros? No estoy hablando nosotros solo, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza, sino que ¿qué podemos hacer nosotros con la palabra de Dios? Y rápidamente vamos con la misma palabra de Dios, vamos a mostrar todo lo que el Señor está interesado que sepamos, porque esto seguramente, no seguramente, yo tengo la certeza por haber visto, por haber escuchado, de muchas personas que todavía se siguen expresando de esta manera, esperando que el Señor los sane, esperando que el Señor tenga esa respuesta en vez de ir y tener uno la actitud con la palabra de Dios. Y yo rápidamente lo voy a llevar a Juan 14:12. Le voy a leer este versículo de la Biblia al día, que usted va a ver seguramente que se va a dar cuenta que no cambia absolutamente nada del contexto de lo que dice Reina Valera y cualquiera de las Biblias tradicionales. Pero tal vez esta versión tiene unas palabras, un vocabulario un poco más claro, más actual. Y el verso 12, en el capítulo 14 de Juan, dice, ciertamente les aseguro, este es Jesús diciendo, ciertamente les aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo voy al Padre. Rápidamente Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que si son capaces de creer en él, todas las cosas que él mismo, que Jesús mismo hizo, las podrán hacer. Ya ahí Jesús nos está poniendo de igual a igual. Pero después, cuando sigue hablando, ya no nos pone de igual a igual. Él dice, y las harán aún mayores. ¿Por qué aún mayores? Porque él va al Padre. Él hasta los 33 años iba a estar en la tierra y después iba a ascender al Padre. Los que quedaban acá iban a tener la oportunidad de hacer mayores cosas. ¿Jesús qué hizo? Jesús sanó a enfermos, Jesús resucitó muertos, Jesús perdonó pecados, Jesús echó fuera demonios. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Transformó el agua en vino. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Los que figuran en la Biblia y los que no figuran en la Biblia. Debe ser incalculable la cantidad de milagros que hizo, milagros determinantes, milagros contundentes me refiero. Y si Jesús hizo eso, según el mismo Jesús, nosotros, hoy, tenemos el mismo derecho
que los discípulos de Jesús, cuando Él mismo les dijo que ellos iban a hacer cosas aún mayores. ¿Por qué iban a hacer cosas aún mayores? Porque para el que cree, todo le es posible. Ahí Jesús les dio a entender claramente que si eran capaces de creer en Él, al creer en Jesús, estamos diciendo que creemos en Jesús, creemos en la palabra de Dios, porque Jesús era la palabra estando en la tierra. En Jesús habitaba el mismo Espíritu de Dios. Entonces, no es que íbamos a creer en un ser humano, íbamos a creer en alguien limitado. Era creer en el mismo Hijo de Dios, que en él habitaba el mismo Espíritu que Dios. Ahora, si ese varón en ese momento estaba diciendo eso, significa que por creerle íbamos a poder hacer los mismos milagros. Por supuesto que hoy en día nosotros no vemos, creo que no solamente mucho, no vemos ni siquiera, desgraciadamente no vemos ni poco siquiera milagros contundentes de los que Jesús dijo. Él dijo, no lo inventó otra persona, el mismo Jesús dijo que si éramos capaces de creer, íbamos a poder hacer los mismos milagros y más. O sea, si Jesús sanó 1000 personas de cáncer, por dar un ejemplo, nosotros hoy, por creer en su palabra, si realmente estamos firmes en lo que hemos creído en su palabra, hoy nosotros podemos imponer las manos y en el nombre de Jesús, sanar a alguien. Impresionante esto. Y estamos con el primer ejemplo. Mire, le vamos a dar otro ejemplo. Este un poquito más largo. Josué 1.8. Le trato de dar los versículos más conocidos como para que sea un poco más fácil entender. 1.8 de Josué dice, después, recuerde que esta es versión Biblia al día porque tal vez no va a encontrar exactamente las mismas palabras. Dice, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que les daré a ustedes los israelitas, tal como le prometí a Moisés. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Punto número 1. Hacemos un hincapié acá, hacemos un paréntesis, nos detenemos un segundo. Claramente el Señor le dice, y yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Les voy a entregar un lugar que toquen sus pies. ¿Qué le está diciendo? Primero tenés que ir a tal lugar. Esto me da a entender que el Señor a mí no me puede dar nada si yo no me traslado. Mire, recién empieza el versículo y ya me da a entender que primero tengo que tomar la actitud, me tengo que mover, tengo que haber creído, ir convencido y tomar la acción correspondiente para recibir lo que el Señor me había preparado. Sigue diciendo, su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas hasta el mar Mediterráneo, que se encuentra al oeste. Verso 5. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarte a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. ¿Quiere repasar el verso 6? ¿Le interesa? Mire qué interesante. Dios no mandó a decir, este es Dios que en intimidad con Josué le dijo, sé fuerte y valiente. Antes que nada le está diciendo, vas a tener que ser fuerte y valiente. ¿Por qué? Dice, porque tú harás, le dice a Josué, porque tú harás, Josué, tú harás. No le dijo, andá y caminá, que yo voy a hacer por vos. El hecho de que Dios le dé esa indicación a Josué estaba más que claro.
Le estaba diciendo, para que la palabra, para que mi palabra se active, vos tenés que moverte, vos tenés que hacer, vos tenés que obedecer lo que yo te digo. Pero si Josué decía no, se terminaba el propósito, se terminaba la libertad del pueblo de Israel. Esto es claro, es clarísimo, son todas muestras de que el Señor dice, yo te aconsejo que hagas tal y tal cosa, que hagas esto, que vas allá, que digas esto. Nosotros, por creer en su palabra, obedecer la palabra y hacerla, ahí es donde nosotros empezamos a recibir todas las promesas de Dios. Pero es fundamental que entendamos y que aceptamos de una buena vez que todo el poder que hay en la palabra de Dios se activa cuando cada uno, de manera personal, se mueve. Primero cree y después se mueve. Fe es creer más acción. Esa es una versión mía, Gustavo Celasco, para fe. Más allá de la versión de la Biblia sobre fe, mi versión es fe es creer más acción. Mire, seguimos, le dije el verso 7, verso 6 que decía, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Le estaba diciendo también otra cosa. Tu movimiento, tu obediencia, tu ir para allá, tu hacerme caso, le estaba diciendo el Señor a Josué, va a provocar que toda la gente herede la tierra. Tu obediencia. ¿Recuerdan que así, por la desobediencia de uno, Adán en este caso, hemos sido todos constituidos pecadores? Perfecto, acá tiene un ejemplo de que por obediencia de uno, muchos, los que lo siguieron a Josué, heredaron la tierra. Por supuesto que ya conocemos la historia, termina heredando el pueblo israelita, la tierra prometida y después, bueno, pasaron un montón de cosas, ¿no es cierto? No fue fácil. Verso 7. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza. Se lo vuelve a aclarar. Primero le dijo, sé fuerte y valiente. Y después le vuelve a decir, ¿por qué el Señor insistiría en que sé valiente? Le sigue diciendo algo. Y sé valiente. Y tenés fuerza. Y seguí. Y no te achiques. No tengas miedo. No te preocupes. No tengas miedo. ¿Por qué le aclara tantas veces? Porque el Señor sabía perfectamente, porque Él tiene la posibilidad de ir al futuro. El Señor tiene la posibilidad de haber estado en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, el Señor es el primero en saber que cuando nosotros vamos a emprender algo, eso nos va a costar, eso nos va a llevar trabajo, eso nos va a llevar a un esfuerzo necesario, a realizar un esfuerzo tal vez muchas veces que parece que nada tiene sentido, que parece que no llegamos nunca más, que parece que no tiene fin el esfuerzo que hacemos. Por eso el Señor insiste en no temas, no desmayes, no tengas miedo, seguí insistiendo, seguí cavando el hoyo que por más que no lo veas, en algún momento vas a ver el final del túnel. Mire, dice, solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley. Le está diciendo claramente, paso por paso, lo que tiene que hacer. Cuando en aquel momento el Señor le habla de esa manera a Josué, le está dando una orden, pero también le está diciendo este libro de la ley, nunca tiene que salir de tu boca, nunca tiene que salir de tu mente. ¿Por qué? Porque ese libro de la ley significaba leer algo y hablarlo, leerlo, creerlo y hablarlo. ¿Qué le estaba aconsejando el Señor? Que hable la palabra, que hable la palabra, que lo lea, porque eso era lo que el Señor le había dado para su tiempo. Es lo que nos dice hoy. Yo te doy mi palabra. ¿Por qué? Porque sencillamente el Señor no dejó ideas, el Señor no dejó señales, el Señor no dejó pensamientos, el Señor dejó palabra. Todo fue creado por
su palabra. Y aún hoy todo se sustenta con la misma palabra. Por eso nosotros lo que necesitamos es que se nos revele Cristo, que se nos revele su palabra. Esa palabra nosotros necesitamos que se nos haga rema, que salga de esta letra y que nos entre a nuestra mente y que después pase a nuestro espíritu y que de esa manera nosotros logremos el pleno entendimiento. Por eso la palabra dice, para llegar al conocimiento pleno del varón perfecto, para entender perfectamente cuál es la voluntad buena y agradable de Dios. Sigue diciendo, recita siempre este libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito, le dice. Claramente, paso a paso, las cosas que el Señor le estaba diciendo a Josué es, hace esto y hace esto. Todas indicaciones. ¿Para qué? Para que cuando él vaya, para cuando Josué vaya, tenga éxito. Primero Dios da una indicación. La palabra te dice, manejate de esta manera, habla de esta manera, este vocabulario tenés que tener, esta conducta tenés que tener, este esfuerzo tenés que tener. ¿Para qué? Para que cuando emprendas ese nuevo trabajo, ese emprendimiento propio, para cuando emprendas esa nueva relación, para cuando emprendas lo que sea, si es con la palabra de Dios, lo que emprendas va a prosperar. No está escrito en ningún lado si va a tardar un día, 2 días o el tiempo que sea. Lo que sí está escrito y lo que el Espíritu Santo nos revela todos los días es que todo lo que nosotros emprendamos con la palabra de Dios, todo va a prosperar. Todo. El Señor no hace acepción de personas y el Señor no hace acepción tampoco de situaciones. No importa en la situación que hoy estemos, no importa todas las macanas que nos hayamos mandado, si hoy en nosotros hay un arrepentimiento genuino, como hacía David. David, después de mandarse sus señoras macanas, hubo un arrepentimiento genuino. Se arrepintió de verdad. De corazón, como solemos decir. No le quedó ningún tipo de duda. Dijo, ya está, esto no lo quiero más. Ahora doy un vuelco en mi vida y ahora voy a ser totalmente distinto a lo que era. El arrepentimiento fue genuino. Si nosotros tenemos ese arrepentimiento, no importa si hayamos tenido una vida o de miseria o de cualquier tipo de errores, que la palabra en nosotros se va a activar igualmente. Pero por supuesto, no es un secreto, es algo más que conocido. Lo fundamental es el arrepentimiento genuino. ¿Para qué? Para que después emprendamos con la palabra y todo lo que emprendamos funcione, todo lo que emprendamos prospere, todo lo que emprendamos, dije, todo lo que hagamos, no lo que le pidamos al Señor que haga. Dice, Dios todo lo puede. Y usted, o pregunte, Dios todo lo puede. Nosotros, Dios todo lo puede. Y yo, usted en la intimidad de su casa, en la intimidad en donde usted se encuentre, solo, donde uno tiene esa charla a solas con el Señor. Señor, yo sé que vos todo lo podés. Lo sé por fe y seguramente que he tenido experiencia. Todos hemos tenido experiencia del poder de Dios. Pero Dios hoy en este día específicamente está interesado en que nosotros entendamos que nosotros, así como Él puede, también como lo dijo Jesús, nosotros también podemos. No lo dijo una persona común, lo dijo el Hijo de Dios. Si Él pudo, según Él, nosotros también podemos. ¿De qué manera? Habiendo creído, sin dudar, en la palabra de Dios y poniendo por obra los mismos mandamientos, las mismas ideas, las mismas instrucciones de Dios. Yo le voy a dar, antes de que se nos termine el tiempo, un par de ejemplos, un ejemplo más, que está en Santiago, capítulo 1,
Bueno, yo acá tengo del verso 19 al 24, pero seguramente usted lo va a recordar porque este es el versículo más conocido, está en Santiago 1, 22. Usted recordará que dice, no sean tan solo oidores, sino hacedores de la palabra. Más todavía confirma el Señor, más aclara toda la palabra de Dios. Dios se la ha pasado continuamente con los seres humanos, aclarando, dejando cero duda de cuál es realmente, cuál fue desde siempre su objetivo, su intención para con nosotros. Que nosotros nos manejemos en este mundo con su sistema. ¿Cuál es su sistema? Su palabra. La palabra de Dios dice, entre otras partes, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Lo habremos escuchado miles de veces, millones de veces. Ahora, mire qué distinto, mire qué revelación de parte de Dios. Dice la palabra que busquemos primero el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Lo que conocemos como el reino de Dios puede ser el reino de quien nosotros nos estemos refiriendo. Reino, la palabra reino tiene el mismo significado para todo. El reino significa que hay un rey y un lugar o un territorio donde reinar. En este caso estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios. Ahora, para que entendamos más fácil, si lo comparamos acá en la tierra, un rey, ¿qué necesita? Necesita un lugar donde reinar. Ahora, ¿qué es reinar para un rey? Es hacer las cosas de una manera. Es manejarse de determinada manera. Es hacer las cosas de una manera en especial. ¿Qué es el reino de Dios? No es ni más ni menos que la manera de Dios para hacer las cosas. Buscar el reino de Dios. ¿Qué era buscar el reino de Dios? Muy fácil. Cuando el Espíritu Santo nos revela eso, se nos hace mucho más fácil las cosas. Ni más ni menos que de qué manera Dios hace las cosas. Eso es lo que tenemos que buscar. Bueno, muchos ya lo sabemos. ¿De qué manera Dios hace las cosas? A través de su palabra. A través de su palabra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Conocer su palabra. Que su palabra se me revele. Y ahí empiezo a entender de qué manera Dios hace las cosas. ¿Para qué? Para que después que yo haga las cosas a la manera de Dios, todas las demás cosas que yo necesito me sean añadidas. Ese es un ejemplo claro de la manera que el Señor quiere que nosotros hagamos las cosas, a su manera. ¿Cuál es la manera de Dios? Su palabra, hablar su palabra y trasladarnos, hacer el esfuerzo, hacer la milla extra. Les había dicho Santiago 1:22 y esa es una clara manera de demostrar a través de la palabra que el Señor nos da a entender claramente. No escuches solamente la palabra, no seas solamente oidor, no seas solamente parte de lo que hace otro. No solamente estés para escuchar, sino que también tenés que hacer. Lo que escuches, lo que aprendas, tenés que hacer. Porque en el hacer es donde se activa la palabra. Recuerde lo que le dijo el Señor a Josué. Sé fuerte, sé valiente. Lee este libro de la ley. Lee este libro de instrucciones. Hacé lo que te digo. Fíjate las instrucciones. Este libro de instrucciones, léelo. Y después tenés que ser valiente, muy valiente. ¿Por qué le pidió el Señor que sea muy valiente? Porque sabía lo que venía, que no iba a ser nada fácil. Para terminar, le quiero dar algo que también tiene por costumbre la persona, el cristianismo en general. Y es esto que hablábamos desde el principio. Esperar que el Señor haga. Cuando el Señor dice,
yo sé que yo puedo hacerlo, pero vos también lo podés hacer. Lo que yo quiero que hagas, dice el Señor, es que uses mi palabra y lo hagas. Así como Jesús dio la instrucción para que vayan, sanen enfermos, liberen a gente, resuciten muertos. Todas esas cosas fueron instrucciones de parte de Jesús. Y el Señor se ha recorrido la Biblia y las cosas que ni siquiera figuran en la Biblia para explicarnos de una buena vez y entendamos cuál es el verdadero propósito de nosotros en la tierra. Mire, hay ejemplos, 2 o 3 ejemplos cortitos les voy a dar, de las que tal vez teníamos como costumbre, y espero que ya esta costumbre deje de estar en el cristianismo, y es pedir al Señor que nos sane. Todavía lamentablemente seguimos escuchando que hagan ayuno y oración para que el Señor nos sane. Vamos a orar para que el Señor nos sane. Pastor, óreme para que el Señor me sane. Pero no lo saco de un libro de cuentos, lo saco de la Biblia. Dice la palabra Romanos 12:2, dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio santo y agradable a Dios. Verso 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Sean transformados. En la versión Reina Valera dice, no os conforméis a este mundo, sino transfórmense, sean transformados por medio de la renovación de su mente. Renovar la mente. Cuando nosotros escuchamos que enseñan hoy en día a que se sane el alma son las emociones, los sentimientos, la voluntad, todo eso son las emociones, todo eso es el alma. Ahí es donde se encuentran los sentimientos, como le dije, las emociones, las voluntades. Ahora, eso no se puede sanar. Lo que la palabra me está diciendo es que yo lo tengo que renovar. Sanar, se puede sanar una herida física, pero claramente la palabra está diciendo que nosotros tenemos que renovar la mente. Pero claro, es la manera correcta, porque si nosotros estamos hablando, pensando malas cosas y hablando malas cosas, obviamente, lo que la palabra nos está diciendo es que renovemos, que cambiemos los pensamientos. Cambie el pensamiento que tiene, renuévelo, ponga pensamientos nuevos. ¿Qué pensamiento? Los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo. ¿Cómo hacemos para hacer eso? ¿Cómo tenemos la mente de Cristo? Leyendo la palabra, como el Señor le dijo a Josué. Entonces, renovemos la mente, hablemos correctamente y sobre todo, tratemos de meternos más, de instruirnos más, de buscar más de lo que nos enseñan, porque si nos quedamos solamente con lo que nos enseñan, nosotros vamos a quedar muy limitados. No me refiero a que nos enseñen mal, sino que esto lo digo porque lo sigo escuchando lamentablemente muchísimo hoy en las iglesias. Yo le quiero dar otro ejemplo antes de terminar. Dice, Señor, bendíceme. Otra de las costumbres que tiene el cristianismo, pedirle bendición al Señor. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Punto terminado. Problema terminado. Se terminan las dudas. Claramente el Señor dice acá que hemos recibido todas las bendiciones, que el Señor nos bendijo por completo, con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En Cristo. Hermano, ¿usted aceptó a Cristo? Usted no puede seguir pidiendo bendiciones. Porque si no, si estamos pidiendo algo que el Señor ya nos dio, estamos indirectamente diciéndole, Señor, no me diste lo que dijiste. Yo le quiero dar realmente gracias a Dios por tener esta oportunidad de darle algo que tal vez no hay oportunidad por otros medios. Así que yo espero que esto realmente le sirva, que usted lo pueda escuchar una y otra vez y que después sea el Espíritu mismo de Dios que se lo revele.